empezar con la primera de las cónicas que vamos a estudiar en esta clase, que va a ser la circunferencia. Entonces, mientras se van enganchando los demás alumnos a la clase, vamos viendo qué es lo que vamos a ver en esta clase. Buen día, buen día. Bueno, como les decía, por esta y las próximas 5 clases vamos a ver cónicas, que son los 2 próximos capítulos. Y lo que vamos a ver en esta clase va a ser una introducción en la que vamos a tocar algunos temas, algunos conceptos que ya venimos charlando en clases anteriores, sobre todo en la práctica. Luego nos vamos a abocar a estudiar la circunferencia, que es la primera cónica que vamos a ver de todas, ¿no? De todas las cónicas. Luego vamos a ver parábola, elipse, hipérbola, y finalmente, en la última clase, vamos a ver cómo determinar la recta tangente a una de las cónicas. Bien, para esta clase entonces tenemos una introducción. Como les decía, vamos a tocar, vamos a revisar, vamos a volver a ver un concepto que ustedes ya venían trabajando, sobre todo en la práctica, el concepto del lugar geométrico. Vamos a ver que todo lugar geométrico tiene asociado una expresión algebraica, que es su ecuación. Vamos a ver cuáles son los 2 problemas fundamentales de la geometría analítica. Luego vamos a definir las cónicas o secciones cónicas a partir de la intersección entre una superficie cónica y un plano. Y después, finalmente, ya en la última parte de esta clase, vamos a definir la circunferencia, pero como lugar geométrico, concepto que vamos a utilizar para definir todas las cónicas que vamos a estudiar. La circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbola. Esas cónicas las vamos a definir como lugares geométricos. Vamos a ver puntualmente de la circunferencia las ecuaciones. 2 son las ecuaciones que vamos a estudiar. Existen otras, pero en este curso vamos a ver estas 2 ecuaciones. La ecuación canónica, que es la primera que vamos a deducir, y después la ecuación general. Y este tema, que tiene que ver con familias o haz de circunferencia, lo vamos a dejar para la próxima clase. Bueno, ya tenemos 32 participantes. No podemos esperar más, chicos, arrancamos. Esta primera parte vamos a ir un poquito rápido porque son, como les decía, son temas, son conceptos que ustedes ya venían trabajando en la práctica. Empezamos revisando el concepto del lugar geométrico. Dijimos que un lugar geométrico es un conjunto de puntos del plano o del espacio que cumplen una determinada propiedad, una o varias propiedades geométricas. Esa es la definición del lugar geométrico. El concepto es simple, chicos. Este concepto se usa para definir distintas formas geométricas. Por ejemplo, cuando vimos plano, hemos definido el plano como un lugar geométrico de los puntos del espacio que cumplen una determinada condición. Veamos otro ejemplito, este ejemplito 1. Fíjense esta recta de ecuación y igual a 2. Se puede definir particularmente a esta recta como el lugar geométrico de los puntos del plano que se encuentran a 2 unidades por arriba del eje X. Es decir, todos los puntos que están sobre esta recta se encuentran a una distancia del eje X igual a 2 unidades. Cualquier punto que ustedes tomen de esta recta dista del eje X 2 unidades. Una forma particular de definir esta recta a partir del lugar geométrico. Otro ejemplito. Mediatriz de un segmento. Concepto que ustedes han estudiado en el nivel medio y seguramente lo han visto también en la primaria. ¿Cómo han definido ustedes mediatriz de un segmento? La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento trazada por su punto medio, o que pasa por su punto medio. Esa es la definición que ustedes conocieron en el nivel medio. Pero también podemos definirla, la mediatriz de un segmento, a partir del lugar geométrico, a partir de este concepto.
Entonces la mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de sus extremos. ¿Qué significa la palabra equidistan? Ya lo hablamos en clase. Equidistan es una palabrita compuesta por dos palabritas. Equi, que es un prefijo que significa igual, y dista, que viene de distancia. Entonces, equidista significa igual distancia. Entonces, todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de A y de B, que son los extremos de este segmento, son los puntos de una recta que se llama mediatriz. Otra forma de definir un concepto que ustedes conocen, que es mediatriz de un segmento. Entonces, si yo tomo un punto P cualquiera de esta recta, ese punto ¿sí? dista de A, de este punto P, de la recta, ¿sí? La distancia del punto P al punto A es igual a la distancia del punto P al punto B. Eso significa que P equidista de los extremos. ¿Quedó claro? Otro ejemplo, y así podemos proponer o citar distintos ejemplos. Otro ejemplo sería una circunferencia. La circunferencia, que es una cónica, que es la primera de las cónicas que vamos a estudiar en esta clase, se define también como lugar geométrico. Como el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Es decir, cualquier punto que ustedes tomen de la circunferencia, ¿sí? La distancia de ese punto P al centro va a ser igual a la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro. Y esa distancia se llama radio. ¿Quedó claro, chicos? A la parábola, a la elipse, a la hipérbola, también la vamos a definir a partir de este concepto que es lugar geométrico. Bien, chicos, avanzamos, porque este concepto, como ya les dije, ya lo hemos visto en clases. Hagan captura de la diapositiva y pasamos a la siguiente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos, ¿están ahí? Contesten. No, profe, ninguna duda. Bien, estoy escuchando bajito, ¿no? No sé si es el problema de mi computadora. A ver, el volumen está acción. Bueno, avanzamos. Todo lugar geométrico, ¿sí? Todo lugar geométrico tiene asociado una ecuación. Está representado por una ecuación, cuya expresión tiene esta forma, ya sea en el plano o en el espacio. En el plano, una ecuación, ¿sí? En dos variables igualada a 0, f de xy igual a 0. Y en el espacio, una ecuación, f de x y z igual a 0. Entonces, la expresión, ya sea esta en el plano o esta en el espacio, va a ser una ecuación, va a ser la ecuación, perdón, del lugar geométrico C, ya sea del plano o del espacio, si todo punto del lugar geométrico verifica dicha expresión, dicha ecuación. Y si todo punto que verifica dicha expresión o dicha ecuación pertenece al lugar geométrico. ¿Está? En palabras más sencillas, para que quede más claro, si un punto pertenece a un lugar geométrico, a la gráfica de un lugar geométrico de una ecuación, sus coordenadas, ¿sí? satisfacen la ecuación, y recíprocamente, si las coordenadas de un punto satisfacen una ecuación, ese punto pertenece a la gráfica de esa ecuación. Esto lo dijimos en reiteradas oportunidades, sobre todo cuando abordábamos algún ejercicio práctico, ¿no? Repito entonces, si un punto pertenece a la gráfica, entonces las coordenadas de ese punto satisfacen la ecuación de esa gráfica. Y recíprocamente, si las coordenadas de un punto satisfacen una ecuación, ese punto pertenece a la gráfica de esa ecuación. Veamos un ejemplito para que quede claro. Esto es importante lo que estoy diciendo, chicos, ¿eh? Nos va a servir, entender esta idea, este concepto, nos va a servir para resolver distintos tipos de problemas. Por ejemplo, tenemos una recta L cuya ecuación es 2x más 3y menos 4 igual a 0, cuya gráfica es la siguiente. Esta es la gráfica de la recta L. Bien, si tomamos un punto
de la recta, por ejemplo el punto A de coordenadas menos 1, 2, si ese punto A pertenece a la recta, entonces el punto A satisface la ecuación de la recta. ¿Y qué significa que el punto A satisface la ecuación de la recta? Significa que las coordenadas del punto A, reemplazadas en la ecuación, verifican la igualdad. Esto lo dijimos en reiteradas oportunidades, chicos, cuando hemos resuelto ejercicios prácticos en las clases anteriores. Y por otro lado, si tomamos un punto B que satisface la ecuación de esta recta, entonces ese punto B pertenece a la recta. Y efectivamente, este punto B de coordenadas 2, 0 satisface la ecuación y el punto B pertenece entonces a la recta. ¿Está claro, chicos, la idea? Chicos. Sí, profe. ¿Puede explicarlo de nuevo? Avanzo. ¿Cómo? ¿Puede explicarlo de nuevo, por favor? ¿Cuál partecita? Fíjense que estos dos párrafos dicen exactamente lo mismo. ¿Está? Vamos directamente a este párrafito que es mucho más sencillo, más simple. Dice, si un punto pertenece a la gráfica, por ejemplo, este punto A pertenece a la gráfica, entonces las coordenadas de este punto satisfacen la ecuación de esta gráfica, de esta recta. Entonces ustedes toman un punto A que pertenece a la recta, ese punto A tiene coordenadas menos 1, 2, ¿sí? Y si reemplazan las coordenadas de ese punto en la ecuación de la recta, reemplacemos 2 por menos 1, más 3 por 2, menos 4. Si resuelvo lo que tengo en el primer miembro, me da 0. Entonces verifica la igualdad. Repaso entonces, si un punto pertenece a la recta, las coordenadas de ese punto satisfacen la ecuación. ¿Está? Eso por un lado. Por otro lado, si tomamos un punto cuyas coordenadas satisfacen la ecuación, por ejemplo, este punto B de coordenadas 2, 0, si reemplazo las coordenadas de este punto en X y en Y respectivamente, me está acá, ¿no? Resuelto, pero lo reemplacemos. 2 por 2, 4, más 3 por 0, 0, entonces me queda 4 más 0 menos 4, que me da 0. Satisface la ecuación este punto B. Entonces, ese punto B pertenece a la recta. Y fíjense, el punto B de coordenadas 2, 0 está sobre la recta. ¿Quedó claro? Sí, Chicos, profe. repito, esto lo vinimos diciendo siempre que hemos resuelto un problemita parecido a este. Ahora lo estamos formalizando, chicos. Lugar geométrico también ya lo hemos trabajado en clases anteriores. Ahora lo hemos formalizado en la teoría. Bien, espero que haya quedado claro. Bien, dos son los problemas fundamentales que vamos a resolver en geometría analítica. ¿Cuál es el primero? El primero consiste en lo siguiente. Nos van a dar una ecuación, ¿sí?, de un determinado lugar geométrico. Y nos van a pedir que construyamos la gráfica correspondiente, la gráfica que representa esa ecuación. Y eso ya lo hicimos cuando hemos representado gráficamente una recta, cuando hemos representado gráficamente un plano. Este tipo de problemas ya los resolvimos. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema es, nos van a dar una gráfica o un conjunto de puntos que cumplen una determinada condición o un lugar geométrico. Y nos van a pedir que determinemos la ecuación correspondiente a esa gráfica o a ese lugar geométrico. Problema que también ya resolvieron ustedes en la práctica. Y ahora lo vamos a hacer también en la teoría. ¿Sí? Entonces, este segundo problemita es el que cuesta un poquito más, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para obtener a partir de una gráfica o a partir de un lugar geométrico su ecuación? Hay una serie de pasos que podríamos aplicar para resolver este problema. Lo podríamos tomar como guía. ¿Cuáles son esos pasos? El primero, obviamente antes de empezar con este primer paso, como siempre les digo, una figura de análisis siempre viene bien para poder interpretar el problema. Entonces hacemos una figura de análisis y luego tomamos un punto P genérico que cumple o que pertenece a ese lugar geométrico, es decir,
que satisface la condición o la propiedad del lugar geométrico. Luego, expresamos, ¿sí?, esa condición o esa propiedad geométrica en forma analítica, en forma simbólica, a través de una ecuación. En 2 variables, si se trata de un lugar geométrico en el plano, o en 3 variables, si se trata de un lugar geométrico en el espacio. Y como tercer paso, ¿sí?, una vez que obtengamos esa ecuación inicial, vamos a trabajar con la misma de tal manera de simplificarla, para que tome esta forma, es decir, una ecuación de 2 variables igualada a 0, si se trata de un lugar geométrico en el plano. O una ecuación en 3 variables igualada a 0, lo más simple que se pueda, ¿sí?, si se trata de un lugar geométrico en el espacio. Y finalmente, vamos a verificar, en la medida que se pueda, chicos, vamos a verificar, es decir, vamos a verificar la ecuación que obtuvimos. Vamos a tomar un punto, ya no genérico, sino un punto en particular, ¿sí?, que pertenece a ese lugar geométrico, y vamos a comprobar si se verifica la ecuación que hemos obtenido. Y viceversa, vamos a tomar un punto, ¿sí?, que satisface la ecuación que hemos encontrado, y vamos a determinar si ese punto pertenece o no al lugar geométrico. Vamos con un ejemplito para que se entiendan bien estos pasos. Un problemita que ustedes ya en la práctica, un problemita parecido, ustedes ya resolvieron en la práctica. Dice la consigna: hallar el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de 2 puntos fijos, A de coordenada menos 0 y B de coordenada menos 4, 2. Bien, lo ideal sería trabajar, hacer la grafiquita, como yo les dije, el dibujito auxiliar, en un sistema de eje de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Representan el punto A, el punto B, teniendo en cuenta sus coordenadas, y eso les va a ayudar a ustedes, sobre todo, para comprobar, para verificar si lo que han obtenido es correcto o no. ¿De acuerdo? Pero yo no lo voy a trabajar en un sistema de coordenadas, yo lo voy a trabajar de esta forma. Dijimos entonces que lo primero que hay que hacer es una figurita de análisis para poder interpretar el enunciado del problema. Entonces, tenemos 2 puntos fijos, A y B, ¿sí?, del plano, y la consigna me está pidiendo el lugar geométrico, es decir, el conjunto de puntos del plano, que se encuentran a la misma distancia de A y de B. Y un primer punto, eso nos podría ocurrir, es este punto, que se encuentra a la misma distancia de A y de B, que es un punto que está sobre el segmento determinado por los puntos A y B, y que se encuentra justo en el medio de este segmento AB. Y este punto recibe un nombre particular. ¿Cómo se llama este punto que está en el medio del segmento AB? Chicos, en la práctica lo hemos mencionado. ¿Cómo se llama este punto que divide el segmento en 2 partes iguales? O el punto que se encuentra ubicado en el medio del segmento. ¿Cómo se llama? ¿Punto? Chicos, no hay nadie. Ya tenemos 46 chicos en la clase. ¿Alguien que conteste? ¿Nadie sabe cómo se llama ese punto? ¿No es acaso el punto medio? Chicos, que alguien dé señales de vida, por favor. ¿Se llama punto medio? ¿Sí o no? Sí, profe. Punto medio. ¿Sí? Es el punto medio. Entonces este punto se encuentra de A y de B a la misma distancia. Equidista de A y de B. Bien, ¿es el único punto? No, ¿verdad? Por ejemplo, este otro punto también equidista de A y de B. Este punto también equidista de A y de B. Pregunto, ¿serán estos únicos 3 puntos que están a la misma distancia de A y de B? No, profe, son infinitos. Son infinitos los puntos que están por arriba del segmento, y por debajo también. Entonces, los puntos que están sobre esta recta, ¿sí?, que es perpendicular al segmento AB y que pasa por su punto medio, son los puntos que equidistan de estos 2 puntos fijos A y B. Acabamos de encontrar el lugar geométrico
¿sí? Que nos está pidiendo la consigna, que es esta recta. Acabamos de interpretar el problemita. Se trata de una recta. Pero no acaba acá el problema, porque cuando nos piden hallar el lugar geométrico, nos están pidiendo que encontremos la ecuación. Quedó claro eso, ¿no? Tengo que encontrar entonces la ecuación de esta recta. Y fíjense que esta recta, como ya dijimos cuando arrancamos la clase, es la mediatriz de este segmento. Vamos a encontrar entonces la ecuación de esta recta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, sigamos estos pasos. Lo primero que nos pide es que tomemos un punto del lugar geométrico que cumple con la condición. Entonces tomemos este punto P, que forma parte del lugar geométrico y que cumple con la condición, con la propiedad geométrica. ¿Y cuál es la propiedad geométrica? Que el punto P equidista de A y de B. Es decir, la distancia de P a A o de A a P, que es lo mismo, es igual a la distancia de B a P. ¿De acuerdo? Y lo expresamos la expresamos a esta propiedad en forma analítica. Escribo lo que acabo de decir. La distancia de A a P es igual a la distancia de B a P. Y ahora vamos a calcular la distancia entre estos dos puntos, entre A y P, y luego entre B y P. Y de esa forma vamos a encontrar la ecuación que nos está pidiendo este punto 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos para calcular la distancia de AP? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcular la distancia entre estos dos puntos? Bueno, recurramos a las herramientas que tengamos a mano. Por ejemplo, ustedes trabajan muy bien con vectores. Entonces, determinemos el vector AP y luego calculemos su módulo. El módulo del vector AP va a ser igual a la distancia del punto A al punto P. ¿Está? Entonces, la distancia de A a P es igual al módulo del vector AP, la distancia de B a P es igual al módulo del vector P. Encontremos las componentes del vector AP. Vector AP. Las componentes, conociendo las coordenadas del origen y del extremo, restamos coordenadas del extremo con coordenadas del origen. Tema que ustedes conocen muy bien. Entonces, el vector AP tiene estas componentes. X menos 2, es decir, X más 2, la primera componente, y menos 0, la segunda componente. Las componentes del vector BP, extremo menos origen, X menos 4, es decir, X más 4, la primera componente, y menos 2, la segunda componente. Y ahora calcular los módulos. El módulo de este vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, el cuadrado de X más 2 más el cuadrado de Y. Y el módulo de este vector es igual a la raíz cuadrada de X más 4 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado. Bien, ya va tomando forma la ecuación, pero hay que simplificarla, ¿sí? Hay que trabajar con la ecuación para obtener esta forma, es decir, una ecuación igualada a 0. Entonces lo que vamos a hacer para eliminar esas raíces de ambos miembros es elevar al cuadrado ambos miembros. Luego simplificamos exponente con índice en ambos miembros y la expresión que nos queda es esa. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, trabajar algebraicamente, chicos, esto es sencillo. Resuelvo el cuadrado de este binomio, cuadrado del primer término, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Más y al cuadrado. El cuadrado de este binomio es igual a este trinomio. El cuadrado de este binomio es igual a este trinomio. Llevamos todos los términos al primer miembro y resolvemos los términos semejantes. O fíjense lo que podremos hacer. Podríamos cancelar este término cuadrático del primer miembro con este término cuadrático del segundo miembro. De la misma forma, y cuadrado con y cuadrado, 4 con 4. Finalmente, la expresión que nos queda es esta. Bien, todavía no está del todo simplificada, así que vamos a llevar todos estos términos al primer miembro. Entonces, nos queda, si llevamos 8x al primer miembro, nos queda menos 8x más 4x, que es menos 4x. Menos 4y lo llevamos al primer miembro, más 4y, y el término independiente también lo llevamos al primer miembro, menos 16. Todavía podemos simplificar para que quede un poquito más bonita la ecuación. ¿Qué hacemos a la ecuación? Pregunto, chicos. ¿Qué podríamos hacer? Fíjense que los términos son múltiplos de un numerito. ¿Cómo hacemos? Dividir por 4.
dividimos por 4, ¿sí? O multiplicamos por 1/4. O mejor, por menos 1/4. Bien, entonces si multiplicamos por menos 1/4, obtenemos esta ecuación, que es la más simple de todas estas. Es la más simple. X menos Y más 4 igual a 0 es la ecuación de esta recta X. Problema resuelto. Encontramos el lugar geométrico de los puntos que equidistan de estos dos puntos ahí. ¿Está, chicos? Y como último paso, nos piden que verifiquemos. Bueno, eso se los dejo para ustedes. Esto es lo importante. La verificación se hace en la medida que el tiempo lo permita, ¿sí? Para asegurarnos si esta ecuación que hemos obtenido es la que corresponde al lugar geométrico. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un punto que pertenece al lugar geométrico, es decir, que equidista de A y de B, y nos preguntamos o comprobamos si ese punto satisface la ecuación. ¿Está? Eso queda para ustedes. Luego tomamos un punto que verifique la ecuación que hemos obtenido. Por ejemplo, este punto B, que verifica la ecuación. Y comprobamos si ese punto pertenece al lugar geométrico. Es decir, si ese punto equidista de A y de B. Repito, esto se lo dejo por ustedes. Bien, hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Como les decía, chicos, fuimos rápidos con estos conceptos previos porque son conceptos que ustedes ya conocen. Y ya lo han trabajado sobre todo en la práctica. Bueno, ya está la captura, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con las cónicas, tema que vamos a estudiar a partir de esta clase y por las próximas 5 clases. Las cónicas que vamos a estudiar son, ya se las presenté en la primera diapositiva, la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbole. Y en esta clase vamos a empezar con circunferencia. Bueno, hay dos formas de definir las cónicas, o también llamadas secciones cónicas. Nosotros particularmente las vamos a llamar cónicas. ¿Cuáles son esas dos formas de estudiar o de definir una cónica? La primera es a través de la intersección entre una superficie cónica y un plano. Ahora, ¿qué es una superficie cónica? Ustedes no conocen lo que es una superficie cónica, pero sí un plano. Una superficie cónica es una forma geométrica en el espacio, es una superficie. A ver, un poquito como para ejemplificar. Imaginemos a esta superficie cónica como dos bonetes de cumpleaños unidos por el vértice, ¿sí? O dos cucuruchos de lado. Para poder verlo, para poder verla la superficie bien, sería importante que vayamos a GeoGebra, ¿está? Vamos a GeoGebra entonces. A ver. Ahí está, mientras no se me empaque la máquina, vamos a andar bien. Pregunto, ¿están viendo la Sí, superficie en GeoGebra, chicos? ¿Sí? Bien. profe. Esa es una superficie cónica. Muchos de ustedes la conocen porque son recursantes. Es una superficie cónica. Superficie, no es un sólido. No es un cuerpo geométrico. ¿Sí? Algunos autores la llaman cono. Pero yo no estoy muy de acuerdo porque el cono es un cuerpo geométrico. Es un sólido. En cambio, esta es una superficie hueca por dentro. Por eso la llamamos superficie cónica. Bien. Este punto donde se unen las ramas de esta superficie cónica se llama vértice. Fíjense, yo tengo esta superficie cónica, y si a esa superficie cónica la cortamos con un plano, ¿sí? Con un plano, vamos a correr esto, obtenemos como intersección entre las superficies una curva. Esa curva se llama cónica. Y dependiendo del ángulo o de la dirección del plano respecto del eje Z, el eje Z se llama eje de esta superficie cónica, vamos a tener un tipo particular de cónica. Por ejemplo, ahí tenemos una circunferencia, pero si cambio la dirección del plano, fíjense que ahora la cónica que tenemos es una elipse. ¿Está, chicos? Bueno, ya vamos a volver a GeoGebra, volvamos a la
a la diapositiva. Entonces, ya sabemos lo que es una superficie cónica, ¿sí? Entonces, si a esta superficie cónica la cortamos con un plano, obtenemos una cónica. Bien. Y como les dije, dependiendo del ángulo, dependiendo de la posición del plano respecto del eje de la superficie cónica, que es esta recta, que pasa por el vértice, por el medio de esta superficie cónica, y pasa por el vértice, el ángulo que forma, dependiendo del ángulo que forma este plano con este eje, vamos a tener una u otra cónica. ¿Está? Bien. Necesitamos conocer otro ángulo, chicos. Fíjense esta recta. Esta recta es una recta que está incluida en la superficie y que pasa por el vértice de la superficie cónica. Esa recta se llama generatriz. No importa el nombre ahora, chicos. Después, ya en la última parte del curso, en el último capítulo, nos vamos a dedicar a estudiar las superficies cónicas. Ahí vamos a hablar de la generatriz, del vértice, de la directriz, del eje, etcétera, etcétera. Por ahora es importante considerar esta recta. ¿Sí? Esta recta que pasa, que está incluida en la superficie y que pasa por el vértice. Esta recta forma con el eje de la superficie un ángulo que yo lo voy a llamar alfa y que se llama ángulo de conicidad. ¿Está? Y a su vez el plano también forma con el eje un ángulo al que lo vamos a llamar beta. Entonces, dependiendo el valor que tome este ángulo beta, es decir, el ángulo que forma el plano con el eje, vamos a obtener un tipo de cónica. Por ejemplo, veamos, tenemos el plano que forma el eje de la superficie en cuántos grados, chicos. Veamos. De 90. Un ángulo de 90 grados, efectivamente, porque el eje es perpendicular al plano. Entonces el ángulo que forman es un ángulo de 90 grados. Y lo que obtenemos como intersección de las superficies es una circunferencia. ¿Okay? Vamos a GeoGebra. Si el ángulo es de 90 grados, es decir, si el plano es perpendicular, fíjense, obtenemos una circunferencia. Esta es una superficie cónica circular y recta, ¿sí? De dos hojas. O dos ramas, perdón. Miren, ahí está. Obtengo una circunferencia como intersección. El plano y la superficie cónica generan esta cónica que se llama circunferencia. Bien, vamos al siguiente caso. Fíjense ahora que el plano, ¿sí?, forma con el eje de la superficie cónica un ángulo igual al ángulo de conicidad. Es decir, este ángulo beta y este ángulo alfa son iguales en este caso. Es decir, el plano, fíjense, el plano es paralelo a esta generatriz. En este caso, ¿no? En este grafiquito. Entonces, como intersección de la superficie, obtenemos una cónica llamada parábola. Vamos a GeoGebra. Vamos a cambiar el ángulo de este plano. A ver, ahí está. Vamos a bajar un poquito el plano. Fíjense. Este es el ángulo. ¿Sí? A ver si lo cambiamos. Vamos a ver así. Sí, mejor. Ahí está. Fíjense, este ángulo, o este ángulo que es el ángulo de conicidad, es igual a este ángulo que forma el plano con el eje. Son iguales estos ángulos. Entonces, la cónica que generan la superficie es una parábola. ¿La ven, chicos? ¿Ven la parábola? Que resulta de la intersección de ambas superficies. Chicos, contesten. Bueno, volvamos entonces. Vamos al siguiente caso. Fíjense que ahora el plano forma con el eje un ángulo beta mayor que el ángulo de conicidad. Mayor que el ángulo de... Entonces, la superficie que, la cónica que se genera en la intersección de las superficies es una elipse.
¿De acuerdo? Y si el ángulo beta, este ángulo, es menor que el ángulo alfa, por ejemplo, en esta gráfica se ve eso, el ángulo beta es menor que el ángulo de conicidad, lo que obtenemos como intersección de la superficie es una hipérbola. ¿Quedó claro, chicos? Vamos nuevamente a su álgebra. Entonces, fíjense ahí, el ángulo es mayor, ¿sí? El ángulo que forma el plano, miren, el ángulo que forma el plano con el eje es mayor que este ángulo, el ángulo de conicidad. Y lo que obtenemos como intersección de la superficie es una elipse. La ven a la elipse, ¿no? Sí, Bien, profe. ahora si el ángulo es menor, ahí, corramos un poquito este plano. El ángulo es menor allí. ¿Qué generamos como intersección entre las superficies? Una hipérbola. Este es un hipérbola. ¿Quedó claro, chicos? Esto simplemente para que tengan idea, porque nosotros no vamos a estudiar a las cónicas como intersecciones entre un plano y una superficie cónica. Nosotros vamos a estudiar, que es la segunda forma de abordar las cónicas, como lugares geométricos. ¿Está? Entonces pasamos ahora a definir las cónicas como lugares geométricos. Hagan captura de esta diapositiva. Esto es para que tengan idea. Porque en los apuntes de teoría tienen esta definición, que repito, es una forma de abordar o de estudiar las cónicas, que se hacía antes. Ahora se definen las cónicas como lugares geométricos. Bueno, entonces, una cónica se define como un lugar geométrico, es decir, una curva del plano, cuya expresión algebraica es una ecuación de segundo grado en dos variables de la siguiente forma. Vamos directamente al cuadrito. Necesito avanzar, chicos. Bien, veamos este esquemita. Entonces, una cónica, ¿sí? Una cónica está representada algebraicamente por una ecuación de segundo grado en dos variables, x e y. Esa ecuación tiene esta forma: a por x al cuadrado más b por x por y, más c por y al cuadrado más d por x más d por y, más f igual a 0. Donde todos los coeficientes a, b, c, d y e inclusive el término independiente, son constantes reales. Y además, atención acá, además, A, B y C, estos coeficientes de los términos del segundo grado, no pueden ser nulos simultáneamente. Es decir, no pueden ser nulos al mismo tiempo. Si A, B y C son iguales a 0, estos tres términos se anularían. A ver, vamos a tachar un ratito. Si A, B y C fueran 0, se anularían esos tres términos. ¿Y qué ecuación me queda? Esta ecuación. ¿Y esa ecuación qué representa? Pregunto, ¿representa una cónica? No representa un plano. No, ojo, no sé si un plano. Estamos trabajando en R2. Dijimos acá. Exactamente. Estamos en el plano. Así que no puede representar un plano. Representa una recta. ¿Sí? Es la ecuación general de una recta. A por X más B por Y más C igual a 0. De una recta en el plano. Entonces, para que esta ecuación represente una cónica, debemos exigir que al menos A, B o C sean distintos de 0. ¿Quedó claro? Bien. Dependiendo de los valores que tomen A, B y C, vamos a obtener una cónica u otra. Por ejemplo, si B, este coeficiente, es igual a 0, ¿sí? Es decir, si este término está ausente en la ecuación, esta ecuación de segundo grado va a representar una cónica con eje paralelo a uno de los ejes coordenados. ¿Están? Ya vamos a ir agregando detalles, entendiendo mejor a medida que avancemos con las clases. Ahora bien, si B es distinto de 0, ¿sí? Si el coeficiente de este término que se llama término rectangular, fíjense este término cuadrático en X, término cuadrático en Y, término lineal en X, término lineal en Y, término independiente. Y este término también es un término de segundo grado, chicos. Pero particularmente se llama término rectangular.
Ahora, si B es distinto de 0, es decir, si este término está presente, la ecuación de segundo grado representa una cónica con eje que no es paralelo a ninguno de los ejes coordenados. Ya vamos a ver qué son los ejes de la parábola, del elipse, de la hipérbola. ¿Sí? Por ahora vamos definiendo de esta forma. Después vamos a entender mejor esto. Bien, en este curso, ¿sí?, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar este tipo de cónicas, donde este término está ausente. De tal modo que las cónicas que vamos a estudiar van a tener como ecuación general o ecuaciones de este tipo, donde B es igual a 0, es decir, este término no va a figurar, el término rectangular. Entonces las ecuaciones del segundo grado, las cónicas que vamos a estudiar van a tener como ecuación del segundo grado esta forma: A por X al cuadrado, más C por Y al cuadrado, más D por X, más E por Y, más F igual a 0. Y dependiendo de cómo sean A y C, ¿sí?, vamos a obtener un determinado tipo de cónica. Por ejemplo, si A y C son distintos de 0, si estos dos coeficientes son distintos de 0, la ecuación va a representar una cónica central, una cónica con centro. ¿Y cuáles son las cónicas con centro? La circunferencia, la hipérbola y la elipse. La parábola es una cónica sin centro. Y además, si A y C son distintos de 0, y además son iguales en valor absoluto y en signo, la ecuación va a representar una circunferencia. Repito entonces, que es la primera cónica que vamos a estudiar en esta clase. Si A y C, los coeficientes de los términos cuadráticos, son iguales en valor absoluto y en signo, la ecuación va a representar una circunferencia. ¿Está claro, chicos? A medida que vayamos avanzando con las clases, vamos a ir completando este esquemita, ¿sí?, para que después les sirva a ustedes como un resumen para poder determinar qué cónica particularmente representa la ecuación del segundo grado en dos variables. Hagan captura de esta diapositiva y pasamos a la siguiente. Bueno, empezamos con circunferencia. Y como dijimos, la vamos a definir a partir del concepto de lugar geométrico. Entonces, circunferencia, el concepto es sencillo, chicos, la definición es facilita. Una circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Gráficamente, entonces, tenemos el plano, ¿sí?, un sistema de coordenadas en el plano. Tenemos un punto fijo llamado centro, y lo vamos a denotar simbólicamente de esta forma: C, centro de coordenadas H y K, donde H es la abscisa del centro y K es la ordenada del centro. Entonces, todos los puntos del plano que equidistan de este punto fijo son los puntos de una circunferencia. Es decir, todos los puntos que están sobre esta curva, sobre esta cónica llamada circunferencia, se encuentran a la misma distancia del punto fijo llamado centro. ¿Está claro, chicos? Entonces, si tomamos un punto P cualquiera, ¿sí?, un punto P genérico de coordenadas X, Y, este punto dista del centro, ¿sí?, como todos los puntos de la circunferencia. La distancia de este punto al punto fijo centro es igual a la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro. Y esa distancia recibe el nombre de radio. ¿Está, chicos? La cónica de la circunferencia ustedes la conocen bien. Esta circunferencia la conocen muy bien. Bueno, ¿cuáles son los elementos de una circunferencia? Son dos, básicamente. El centro, que lo vamos a denotar, como ya dijimos, HK, de coordenadas HK. Y el radio, lo vamos a denotar con F. Entonces, si conocemos el centro, las coordenadas del centro, y conocemos el radio, vamos a poder escribir la ecuación de la circunferencia, la ecuación canónica que ya se las presenta. Recuerden que el segundo de los problemas de la geometría analítica es, dada una gráfica, lo que hay que hacer es obtener la ecuación, y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Está, chicos? Otra cosita que vamos a mencionar en la práctica,
Otro elemento de la circunferencia. ¿Alguien me puede mencionar algún otro elemento de la circunferencia? Además del centro y el radio. ¿Qué otro elemento tiene una circunferencia? ¿Cómo se llama este segmento que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por su centro? Diámetro. Diámetro, muy bien, señorita. Entonces el diámetro se define como cuerda. Cuerda es otro elemento de una circunferencia. Pero nosotros al diámetro lo vamos a definir como el segmento que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro de la circunferencia. ¿Y cuánto vale el diámetro en longitud? El doble del radio. 2 veces el radio. Muy bien. Un elemento para que lo tengan en cuenta porque lo van a necesitar en la práctica. Bien. Descubramos ahora la ecuación canónica, que es la primera que vamos a ver de la circunferencia. ¿Y cómo vamos a hacer para deducir? Esto es para la teoría, ¿no? O si les piden en el parcial. Le van a pedir, por ejemplo, deducir a partir del centro HK y del radio R, o de un punto P genérico, la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Cómo hacemos entonces para deducir? Bueno, aplicamos el concepto de lugar geométrico. Aplicamos la condición o la propiedad que cumplen estos puntos que pertenecen a la circunferencia. ¿Y cuál es la propiedad? Que los puntos, ¿sí?, equidistan de un punto fijo llamado centro. Y esa distancia es igual a R. Entonces, escribimos la distancia, ¿sí?, del punto C al punto P es igual a R. Es constante, es igual al radio. Y ahora calculamos la distancia del punto C al punto P, como ya sabemos. Determinamos el vector CP y luego calculamos su módulo. Entonces la distancia del punto C al punto P es igual al módulo del vector CP. El vector CP tiene estas componentes: X menos H, Y menos K. Primera y segunda componente. Calculamos el módulo. El módulo es igual a la raíz cuadrada de la primera componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado, igual al radio. Y elevamos a ambos miembros al cuadrado para eliminar el signo radical que figura en el primer miembro, simplificamos y obtenemos esta ecuación, que es la ecuación canónica de la circunferencia, que tiene esta forma y que se la tienen que estudiar. A esta ecuación se la tienen que estudiar para hacer la práctica. Esto va para la teoría. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a radio al cuadrado. Esta es la ecuación canónica de una circunferencia. Donde H y K son las coordenadas del centro. Y R es el radio. H, la abscisa del centro, acompaña la variable X, cambiada de signo. La abscisa. Y y la ordenada K del centro acompaña siempre a la variable Y. Y al radio lo vamos a tener en el segundo miembro elevado a cuadrado. Bien, esta es una forma de deducir la ecuación canónica de la circunferencia. Existe otra, sí, la que ustedes tienen en los apuntes de teoría. Veamos cuál es la otra forma de deducir, un poquito más cortita. Presten atención. Fíjense, yo voy a trazar el segmento CP', un segmento paralelo al eje X. Entonces, este segmento CP', el P', y el CP determinan un triángulo rectángulo. Y por el teorema de Pitágoras, ¿sí?, el segmento CP' al cuadrado más el P' al cuadrado es igual al segmento CP elevado al cuadrado. Es decir, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bien, todavía no obtuvimos la ecuación canónica. Vamos a tener que reemplazar las longitudes de estos segmentos. La longitud del segmento CP', la longitud de este segmento, ¿cuánto vale? Este segmento es igual a este segmento. Entonces, la longitud de este segmento la podemos obtener restando esta longitud, es decir, la distancia del origen a este punto X, que es la abscisa del punto P, menos la distancia del origen a este punto en donde se encuentra H.
¿Está, chicos? Entonces, la longitud de este segmento, es decir, de este segmento, la obtengo restando X menos H. Y eso me da, esa resta me da esta longitud. Entonces, CP' va a ser igual a X menos H, elevado al cuadrado. De la misma forma, determinemos la longitud del segmento PP', esta longitud. Y este segmento es igual a este. Entonces, la longitud de este segmento la obtenemos restando I menos K. Si resto I menos K, obtengo este segmento, la longitud de este segmento. Entonces, P', P' es igual a I menos K. Lo elevamos al cuadrado. Y CP, la longitud de CP es igual al radio. Entonces, reemplazando nos queda radio al cuadrado. Y obtenemos la ecuación canónica de la circunferencia. Dos formas entonces de obtener o de deducir la ecuación canónica de la circunferencia. Cualquiera de las dos es válida. Bien, captura y pasamos a la siguiente diapositiva. En resumen, para la práctica, lo que ustedes necesitan saber es la ecuación canónica de la circunferencia. Además, tienen que saber que para poder escribir la ecuación canónica de la circunferencia necesitan el centro y el radio, las coordenadas del centro y la longitud del radio. Bien, vamos a un caso particular de la circunferencia. La circunferencia con centro en el origen del sistema. Es decir, su centro tiene coordenadas 0, 0 y radio R. ¿Cuál es su ecuación canónica? Bueno, es sencillo, chicos. Si el centro tiene coordenadas 0, 0, eso significa que H vale 0 y K vale 0. H es la abscisa y K es la ordenada del centro. Entonces, reemplazando en la ecuación canónica de la circunferencia, obtenemos la ecuación canónica de la circunferencia con centro en el origen del sistema. Y si H vale 0, si K vale 0, reemplazamos en esta ecuación a H por 0, a K por 0, y obtenemos X cuadrado más Y cuadrado igual a radio al cuadrado. Y esta es la ecuación canónica, repito, de una circunferencia que tiene su centro en el origen del sistema. ¿Está, chicos? Sencillito, ¿no? Vamos con un ejemplo práctico. Dice el primer ejemplo. Escribir la ecuación canónica de la circunferencia con centro en 2 menos 3. Con centro de coordenadas 2 menos 3. Y de radio igual a raíz cuadrada de 5 unidades. Bien, entonces tenemos los datos, el centro y el radio. Recordemos que dijimos que para poder escribir la ecuación canónica de una circunferencia necesito como datos el centro, tengo el centro. Necesito el radio, tengo el radio. El centro tiene coordenadas HK, genéricamente. ¿Eso qué significa? Que H vale 2 y K vale menos 3. ¿De acuerdo? Ahora, escribimos la ecuación canónica de la circunferencia y reemplazamos. Esa es toda la historia. Entonces, X menos H que vale 2 al cuadrado más Y menos K que vale menos 3, menos 3, nos queda más 3, y más 3 al cuadrado. Igual al radio, que es raíz cuadrada de 5, y si lo elevamos al cuadrado, simplificando nos queda 5. Y esta es la ecuación de la circunferencia que nos está pidiendo el problema. Y la gráfica sería esta. ¿Cómo hacemos para graficar? Es súper fácil. Determinamos el centro de la circunferencia. ¿Qué centro tiene? 2 menos 3. 2 menos 3. Entonces, determino ese punto, represento ese punto de coordenadas 2 menos 3. Ahí está el punto. Ese es el punto. Y ahí está el centro. Tomo el compás, hago centro en este punto y trazo una circunferencia de radio igual a, no a 5, chicos, ¿no? De radio igual a raíz cuadrada de 5, que es aproximadamente igual a 2, moneditas. ¿Está? ¿Quedó claro, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? Voy rapidito porque esto es fácil, chicos. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver, vamos a ver qué contestan. Sí, profe. Bien. Vamos a ver un ejercicio de la práctica, uno más complicadito, ¿sí? Para quedarnos tranquilitos que se entendió. Bueno, vamos con un
con este ejercicio. TP 19.1, apartado D. Les piden que escriban la ecuación canónica de la circunferencia, dadas determinadas condiciones. Veamos cuál es la condición que nos exige el inciso D. Nos dice, el diámetro de la circunferencia que tenemos que encontrar es el segmento de la recta de ecuación x más 2y menos 4 igual a 0. Y el diámetro está comprendido entre los ejes coordenados. Entonces, para poder interpretar el problemita, no nos queda otra alternativa que hacer las figuras de análisis. Y mejor si lo hacemos en un sistema de ejes de coordenadas. Porque habla justamente de los ejes de coordenadas. Entonces vamos a graficar esta recta. Así que tomamos esa recta, ¿sí? La vamos a llamar recta L. Y para graficar, bueno, ustedes grafiquen como ustedes saben. Yo la voy a llevar a su forma segmentaria. Entonces llevamos menos 4 al segundo miembro, multiplicamos a ambos miembros por un cuarto y obtenemos la ecuación segmentaria. Esta es la ecuación segmentaria, que me sirve justamente para graficar. Trazo un sistema, ¿sí? En el eje X, en 4, sobre el eje X en 4 marco un punto, y sobre el eje Y en 2 marco otro punto. Por estos dos puntos pasa la recta. Por esos dos puntos trazo la recta L. Ya está la gráfica. Y a este punto lo llame A, y a este punto lo llame B. El punto A tiene coordenadas 2, 0, y el punto B tiene coordenadas 0, 2. Bien, entonces, la circunferencia tiene como diámetro, volvamos al enunciado, tiene como diámetro el segmento que está sobre esta recta. Y ese segmento, o el diámetro, está comprendido entre los ejes. Es decir, el diámetro va desde este punto a este punto. El diámetro es este segmento, el segmento AB. Bien, ahora pregunto, ¿cómo trazo la circunferencia? Tracemos la circunferencia para ver qué circunferencia tenemos que encontrar. O la ecuación de qué circunferencia tenemos que encontrar. La circunferencia pasa por los puntos A y B, pregunto. Chicos, ¿qué significa que BA es el diámetro de la circunferencia? ¿Significa que la circunferencia pasa por el punto B y por el punto A? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Claro, ¿qué dijimos hace un momento del diámetro? Dijimos el diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por su centro. Entonces la circunferencia pasa por estos dos puntos. Esa es la circunferencia que estamos buscando. La ecuación de esta circunferencia. ¿Y dónde está su centro? Pregunto. ¿En dónde está su centro? En el punto medio. ¿En dónde? No escucho. A la mitad ¿En la mitad de quién? de la recta. ¿De la recta? Ojo, que la recta es infinita y no tiene mitad, ¿no? ¿Qué es esto? El diámetro. El diámetro. En el medio del diámetro. ¿Sí? En el medio del segmento BA. Ahí está el centro. El centro es el punto medio. No se olviden de ese concepto. Es el punto medio del segmento AB, del diámetro. Recuerden que el diámetro, ustedes, a ver, reconocen lo que es el diámetro. Por ahí no pueden definirlo. Entonces el diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia, es decir, la circunferencia pasa por los extremos del diámetro, ¿sí? Y además el diámetro pasa por el centro. Entonces el centro se encuentra justo en el punto medio del diámetro. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar las coordenadas del centro? Recuerden que para poder escribir la ecuación, ¿sí? Porque me están pidiendo la ecuación canónica, necesito, ¿qué como datos? ¿Qué necesito como datos para poder escribir la ecuación? Chicos. El radio y las coordenadas del centro. Muy bien, el centro y el radio. Las coordenadas del centro y el radio. Bien. Ya encontré dónde está el centro. ¿Cómo hacemos para obtener las coordenadas? Bueno, gráficamente se ve, ¿no, chicos? ¿Cuáles son las coordenadas del centro? Abscisa 2. 1. Ordenada 1. Perfecto. Pero ojo, no nos confiemos con la gráfica. Hay que encontrar las coordenadas del centro analíticamente. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar? Esa es la pregunta.
Fíjense que el centro, dijimos, es el punto medio de este segmento. Y ustedes ya han trabajado con el punto medio en la práctica. El punto medio, ahí dice el centro, es el punto medio del segmento AB, o del diámetro. El punto medio se encuentra con esta formulita. Ustedes ya la aplicaron en clases. De todos modos, yo se las presento acá. ¿Sí? El punto medio de un segmento AB tiene como coordenadas las siguientes. La abscisa se obtiene sumando las abscisas de los extremos y dividiendo la suma por 2. Y la ordenada del punto medio se obtiene sumando las ordenadas de los extremos del segmento y dividiendo por 2. ¿Está, chicos? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar para calcular las coordenadas del centro. Entonces, el centro va a tener como abscisa la suma de las abscisas de B y de A, es decir, 4 más 0, dividido 2. Y la ordenada del centro la obtenemos sumando las ordenadas de B y de A y dividiendo esa suma por 2. Entonces, resolviendo las operaciones indicadas, obtenemos las coordenadas del centro. 2, 1. Y efectivamente coincide con lo que tenemos en la práctica. Repito, ¿sí? La gráfica ayuda, ¿sí? Pero no se confíe en la gráfica. Siempre trabajen en forma analítica. La gráfica estará para interpretar el problema, como ya les dije, y también para verificar. ¿Quedó claro? ¿Se entendió cómo calculamos el centro? Chicos, ¿Puede volver a explicar, profe? ¿qué parte no quedó claro? El cálculo del centro. Del centro. Bien. ¿Esta formulita quedó claro? ¿Cómo calcular el punto medio de un segmento? ¿Sí? Fíjense. Miren. Yo tengo un segmento AB. ¿Sí? Esos son los extremos del segmento, son los puntos que determinan el segmento. El punto A tiene coordenadas XA y A. Estas son las coordenadas del punto A. El punto B tiene coordenadas XB y B. ¿De acuerdo? Y yo conozco las coordenadas del extremo. Yo necesito calcular las coordenadas del punto medio, al que lo vamos a llamar M. ¿Cómo hago para encontrar las coordenadas de este punto medio que está en la mitad del segmento, en el medio del segmento? Fácil. Aplico esta formulita. La abscisa de este punto la obtenemos como sumando la abscisa de A con la abscisa de B y dividiendo esa suma por 2. ¿Cómo hago para encontrar la ordenada? Sumo la ordenada de A con la ordenada de B y divido esa suma por 2. ¿Se entendió la formulita, chicos? Sí, profe. Y la alumna que preguntaba, ¿cómo te llamas? Romina, sí, entendí, ahora sí. ¿Entendiste? Bueno, ahora vamos acá con este ejemplito. Con este ejemplito. Tengo que aplicar esta formulita. Quiero calcular las coordenadas del centro. Bueno, aplico esta formulita. La abscisa, ¿cómo la encuentro a la abscisa? A la primera coordenada, a la coordenada de X. Sumo la abscisa de B con la abscisa de A. 0 más 4. Y lo divido por 2. Y eso me da, 4 dividido 2, me da 2. Esa es la abscisa del centro. ¿Cómo hago para obtener la ordenada del centro? Sumo la ordenada de B con la ordenada de A, 2 más 0, y a esa suma le divido en 2. 2 dividido 2, 1. Y ya encontré las coordenadas del centro. 2, 1. Y fíjense que gráficamente se verifica. Las coordenadas del centro tienen coordenadas 2. ¿Está? ¿Chicos? Sí, profe, gracias. Bien. Vamos a calcular ahora el radio. El radio es la distancia del centro a cualquiera de los puntos de circunferencia. Por ejemplo, el radio es esta distancia. Es esta longitud, la longitud del segmento CA. ¿Cómo hacemos para calcular esta longitud? No conocemos el radio. ¿Cómo hacemos para calcular? Chicos, ya hemos calculado la longitud entre dos puntos, la distancia entre dos puntos. ¿Qué podríamos hacer? También podríamos determinar la longitud del segmento AB, la longitud del diámetro, y después esa longitud, ¿qué deberíamos hacer para encontrar la longitud del radio? Dividirla por 2. Bien, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Para encontrar el radio, voy a calcular la longitud de AB, del diámetro, y lo voy a dividir por 2. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo la longitud del segmento AB?
Lo hemos hecho ya varias veces, chicos, en esta clase y en las clases anteriores. ¿Qué determino? Entre A y B, ¿qué determinan? ¿Qué forman? Un Vector. Un vector. Ustedes pueden encontrar la distancia como ustedes quieran. Hay una formulita también que me permite calcular la distancia entre A y B, que lo han visto en la práctica. Pero yo a veces, muchas veces, o la mayoría de las veces, recurro a herramientas que ya conocemos, que ustedes conocen. Por ejemplo, vectores. Ustedes manejan bien vectores. Entonces, determinemos el vector AB. Una vez que determine el vector AB, ¿qué hacemos para encontrar la distancia, la longitud de ese vector? Calculamos Módulo. el módulo. Bueno, hacemos eso, chicos. Entonces, el radio va a ser igual a un medio del módulo del vector AB. Determinamos las componentes del vector AB. AB, extremo menos origen. 0 menos 4. Menos 4 la primera componente. 2 menos 0. 2 la segunda componente. Calcula el módulo del vector. El módulo va a ser igual a la raíz cuadrada menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? Resuelvo esto y me da el radio. Y el radio es igual a un medio de la raíz cuadrada de 20. 4 al cuadrado es 16, más 4 es 20. Ya tengo el radio. ¿Se entendió cómo calcular el radio, chicos? Sí, profe. Chicos, Sí, profe. bien. Romina, Sí, profe. bien. Ya tenemos el centro y ya tenemos el radio. Ya está casi resuelto el problema. Escribo la ecuación canónica de la circunferencia y reemplazo x menos 2, ¿sí? Si el centro tiene coordenadas 2, 1, entonces h vale 2 y k vale 1. Reemplazo entonces x menos 2 más y menos k, que vale 1 al cuadrado, igual al radio, que vale todo esto, elevado al cuadrado. Bien, resolvamos esto. El primer miembro ya está. Lo bajamos tal cual está y resolvemos esto aplicando propiedad distributiva. Un medio elevado al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, raíz cuadrada de 20 elevado al cuadrado es 20 y 20 dividido 4 es 5. Problema resuelto. Acabamos de encontrar la ecuación. ¿Está, chicos? Captura y pasamos a la siguiente diapositiva, chicos. Bueno, la práctica no es mucho. No son muchos puntos, pero necesitamos avanzar. Haga la captura. Ecuación general. Hemos visto la ecuación, chicos. La ecuación canónica. Sí, que tiene esta forma. Ahora vamos a ver la ecuación general. Y dijimos que la ecuación general de una cónica tiene esta forma. ¿Sí? Entonces vamos a obtener, y dijimos además que para que esta ecuación represente una circunferencia, estos coeficientes que acompañan a x cuadrado y a y cuadrado respectivamente, tienen que ser iguales en valor absoluto y en sí. Vamos a ver eso entonces. ¿Cómo hacemos para obtener la ecuación general? A partir de la ecuación canónica. Bien. Lo que vamos a hacer es desarrollar el cuadrado de este binomio, el cuadrado de este binomio, de la siguiente forma. Veamos. El cuadrado de este binomio, ustedes saben que es igual a este trinomio. ¿Cómo se llama este trinomio? Fíjense, yo tengo el cuadrado del primer término, más el duplo del primero por el segundo, que es igual a menos 2h por x, más el cuadrado del segundo, que es h cuadrado. ¿Cómo se llama este trinomio? Trinomio, Cuadrado. sin miedo, trinomio y en voz alta. Trinomio, cuadrado. Perfecto. Perfecto. El cuadrado de un binomio me da como resultado un trinomio cuadrado perfecto. Y esto a propósito lo estoy repasando. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, desarrollamos el cuadrado de este binomio. Y al cuadrado, más 2 por i por menos k, que me da menos 2k por i, más el cuadrado del segundo término, que es k al cuadrado, igual a raíz al cuadrado. Y ya va tomando forma la ecuación. Ya va tomando la forma de una ecuación general. Reacomodamos los términos. Término cuadrático en x, término cuadrático en y, término lineal en x, término lineal en y, y estos términos, h al cuadrado más k al cuadrado, son términos independientes, van a formar parte de los términos independientes, porque h cuadrado y k al cuadrado no dependen de ninguna variable, no están acompañando a ninguna variable.
Entonces, h al cuadrado más k al cuadrado y r cuadrado lo traemos al primer miembro. Entonces, estos tres términos forman parte del término independiente. Si cambiamos, si reemplazamos 1, este coeficiente, por a, ¿sí? Este coeficiente que es 1 por c, menos 2h por d, menos 2k por e, y estos tres términos por f, y volviendo a la ecuación, obtenemos la ecuación general de la circunferencia. Donde A y C, como ustedes están viendo cómo son A y C, son iguales en valor absoluto y así. Y si A y C son iguales a 1, a la ecuación general la podemos expresar en estos términos. Y esta es la ecuación general de una circunferencia. Donde A y C, perdón, repito, son iguales en valor absoluto y así. En este caso particular son iguales a 1. ¿Está claro, chicos? Acabamos de verificar lo que habíamos dicho en este esquemita. Que estos dos coeficientes tienen que ser iguales en valor absoluto y en signo para que represente una circunferencia. ¿Está? Bien, ¿qué es lo que hicimos? Y esto ustedes lo van a hacer en la práctica. A partir de la ecuación canónica, van a obtener la ecuación general. ¿Cómo? Desarrollando los cuadrados, llevando todos los términos al primer miembro, sumando los términos semejantes, reacomodando los términos, y de esa forma van a obtener la ecuación general. ¿Está? Ahora la pregunta es, ¿podremos llevar de la ecuación general a la ecuación canónica? Sí, sí se puede. Es más, ustedes lo van a tener que hacer en la práctica. ¿Para qué? Para determinar qué tipo de circunferencia representa la ecuación que ustedes tengan a mano, la ecuación de segundo grado. Puede que represente una circunferencia real o puede que no. ¿Está? ¿Y cómo van a hacer para llevar la ecuación general a la ecuación canónica? Completando cuadrados, conceptos que ustedes conocen del nivel medio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo completar cuadrados? ¿Sí o no? Seguramente también lo han visto en el curso de nivelación. Entonces, toda ecuación que tiene esta forma representa una circunferencia. Una circunferencia real, es decir, con radio real, distinto de cero, ¿sí? O una circunferencia reducida a un punto, en ese caso el radio va a ser igual a 0, o una circunferencia imaginaria, es decir, el radio va a ser un número complejo. Bueno, veamos. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar esta ecuación general a la ecuación canónica? Tenemos la ecuación general, ¿sí? Y necesitamos llevarla a la ecuación canónica. Lo primero que vamos a hacer, chicos, acá lo vamos a hacer en forma genérica y después vamos a hacer un ejemplito práctico. Lo primero que vamos a hacer es reacomodar los términos. Acomodamos por un lado, agrupamos por un lado los términos en x, x cuadrado más d por x. Y por otro lado los términos en y cuadrado más e por i. Y pasamos este término al segundo miembro, para que sea más cómodo trabajar. Perfecto, atentos por favor acá. Este desarrollo lo pueden pedir en el parcial, chicos. Atentos. Veamos. Tenemos que obtener el cuadrado de este binomio. ¿Sí? Como primer paso. El cuadrado de este binomio. Un binomio que involucra a x. Y el cuadrado de un binomio lo podemos obtener a partir de un trinomio cuadrado perfecto. Veamos, a ver. Repasemos esto, chicos. Temas que ustedes han visto en el secundario. Si ustedes tienen el cuadrado de un binomio, como ustedes saben, aplicando la reglita, el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Está? Eso lo saben muy bien. Entonces, a partir del cuadrado de un binomio, ustedes obtienen un trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, a partir de un trinomio cuadrado perfecto, obtienen el cuadrado de un binomio aplicando el tercer caso de factoreo. Factoreo, imagino que se acuerdan. Y justamente el tercer caso de factoreo se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿Está? Entonces, para obtener el cuadrado de un binomio, yo necesito tener un trinomio cuadrado perfecto. Para obtener este cuadrado, el cuadrado de este binomio, necesito un trinomio cuadrado perfecto que involucre a x. Y fíjense lo que tengo.
Este x al cuadrado sería el cuadrado del primer término, del cuadrado de este binomio. D por x sería el doble producto del primero por el segundo. Pero me está faltando el cuadrado del segundo término. Entonces vamos a tener que completar este trinomio cuadrado perfecto. Por eso se llama completando cuadrados. Para obtener, por otro lado, el cuadrado de este binomio, yo necesito un trinomio cuadrado perfecto que involucre a y. Y acá tendría el cuadrado del primer término, claro, porque el primer término es y, entonces y cuadrado es el cuadrado del primer término. E por i sería el doble de producto del primero por el segundo. Y estaría faltando el cuadrado del segundo. Entonces vamos a tener que completar estos dos trinomios cuadrados perfectos. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Después con un ejemplito práctico se va a entender mejor. Necesito explicarlo esto en forma genérica, chicos, porque esto es teoría. Bueno, entonces dijimos que x al cuadrado más d por x es este término el cuadrado del primer término, ¿sí? D por x es el doble producto del primero por el segundo, del cuadrado de este binomio. El cuadrado de este binomio, mira, ¿sí? Entonces, ¿qué me está faltando? El cuadrado del segundo término. Yo al segundo término no lo conozco. ¿Cómo vamos a hacer para encontrarlo? Escuche. Si d por x, dijimos, es el doble producto del primero por el segundo, entonces d por x es igual a 2 por x por b, donde b es el término que no conocemos. Entonces, si yo despejo b de esta igualdad, voy a obtener cuánto vale b o cómo hacemos para obtener b. Fíjense que podemos simplificar x con x. Y si despejamos b, obtenemos que b es igual a d sobre 2. Es decir, el segundo término que no conocemos es igual a d sobre 2. Es este coeficiente dividido 2. El coeficiente que acompaña a x dividido 2. Ese es el segundo término. Entonces, para completar el trinomio cuadrado perfecto, agrego este segundo término elevado al cuadrado. D sobre 2 al cuadrado. Y ya tengo el trinomio cuadrado perfecto. ¿Está, chicos? Entonces vamos a completar con este término este trinomio cuadrado perfecto. Entonces acá escribimos el cuadrado de este coeficiente dividido 2. Entonces d dividido 2 al cuadrado, que es igual a d al cuadrado sobre 4. ¿Por qué? Porque si yo distribuyo esta potencia, obtengo d al cuadrado dividido 2 al cuadrado, que es 4. Ahora bien, si yo agrego este término, si yo sumo este término al primer miembro, también tengo que sumar al segundo miembro, para no alterar la igualdad, y para no cambiar la ecuación. Bien, de la misma forma vamos a completar este trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo vamos a completar con el cuadrado que falta? Tomo este coeficiente, e, y lo divido en 2. E divido 2 y lo elevo al cuadrado. Y me da e al cuadrado sobre 4. Si agrego este término en el primer miembro, también lo tengo que hacer en el segundo, para no desbalancear la igualdad. ¿Está, chicos? Bien, ahora ya tengo un trinomio cuadrado perfecto acá, y acá tengo otro trinomio cuadrado perfecto. Factoremos aplicando el tercer caso. El primer término es x, el segundo término es más d sobre 2, entre paréntesis, elevado al cuadrado. Ya obtuve el cuadrado de un binomio que involucra a x. De la misma forma, factoremos este trinomio cuadrado. Primer término y el segundo término es e sobre 2, positivo. E sobre 2, elevado al cuadrado. Y todo esto es una constante. Que va a ser igual al radio cuadrado. Entonces, ya tomó esta forma, chicos, ya tomó esta forma. Es decir, si reemplazo d sobre 2 por menos h, y e sobre 2 por menos k, y toda esta expresión por radio al cuadrado, volviendo a esta ecuación y reemplazando, obtenemos esta ecuación que es la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Está, chicos? A partir de esta ecuación, entonces, podemos obtener la ecuación canónica. Donde, si despejamos, chicos, h,
obtenemos que h es igual a menos d sobre 2, que es la abscisa del centro. Si despejamos k, obtenemos que k es igual a menos e sobre 2, la ordenada del centro. Es decir, a partir de la ecuación general de la circunferencia, yo puedo encontrar su centro aplicando esta formulita. Menos lo que vale d dividido 2, esa va a ser la abscisa. La ordenada va a ser menos e dividido 2. Y el radio, despejando de esta expresión, pasando este cuadrado al segundo miembro y resolviendo, obtenemos cuánto vale el radio. 1/2 de la raíz cuadrada de esta expresión. Entonces, si yo conozco la ecuación general, sé cuánto vale d, cuánto vale e, cuánto vale e. Reemplazo en esta formulita y encuentro el radio. Reemplazo en esta formulita y encuentro el centro. ¿Está, chicos? Vamos con un ejemplo. Hagan captura. Captura. Bien. Antes vamos a hacer el análisis, chicos. Fíjense, tenemos la ecuación general. Dijimos que el centro lo podemos encontrar aplicando estas formulitas y el radio estas formulitas. Que son estas que acabamos de encontrar. Bien. Veamos. ¿Qué pasa? Y ahora quiero que me contesten ustedes, que me ayuden. ¿Qué pasa si toda esta expresión que figura debajo del signo radical es mayor que 0? ¿Vamos a poder calcular la raíz real de ese número? Si es mayor que 0. Sí, profe. Sí. Entonces el radio va a ser real. Va a ser un número real. Por lo tanto, vamos a obtener una circunferencia real. Es decir, esta ecuación, si esta expresión es mayor que 0, si es positivo, vamos a obtener una circunferencia real. Con centro y con radio. Ahora, si esta expresión, que figura debajo del signo radical, es igual a 0, ¿cuánto va a valer el radio reemplazando? 0. 0. Entonces, esta ecuación, si se cumple esta condición, es decir, esta expresión igual a 0, la circunferencia va a ser una circunferencia reducida a un punto, o degenerada a un punto. ¿Está? Bien, ahora, si esta expresión que figura debajo de la raíz es un número negativo, vamos a poder calcular la raíz real, ¿no? No, ¿verdad? No. Va a ser un número complejo. Entonces, esta ecuación, si se cumple esta condición, es decir, esta expresión es menor que 0, la circunferencia va a ser una circunferencia imaginaria. Eso es lo que vamos a decir nosotros. ¿Está? Bien. Ahora sí vamos con el ejemplito. Nos pide el ejemplo indicar qué representa esta ecuación. Fíjense, en una ecuación de segundo grado en dos variables, están presentes los términos cuadráticos, A y C son iguales en valor absoluto y signo, o sea que esta ecuación representa una circunferencia. Pero no sabemos si es real, reducida en punto o imaginaria. Y eso es lo que tenemos que determinar. Eso nos está pidiendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos dos caminos. ¿Sí? Una es completando cuadrados. Y eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. Completemos cuadrados. ¿Sí? Bien, reacomodamos los términos, como dijimos. Agrupamos por un lado los términos en x cuadrado menos 6x, por otro lado los términos en y al cuadrado menos 4y, y este término lo llevamos a segundo grado. Perfecto. Y acá tengo dos términos. Este sería el cuadrado del primero, ¿sí? Y este sería el doble producto del primero por el segundo. Me estaría faltando el cuadrado del segundo término. Entonces, ¿cómo hacemos para completar? X cuadrado menos 6x. Para completar el cuadrado que falta, el cuadrado del segundo término, tomo este coeficiente, menos 6, y lo divido en 2. Y a todo esto lo elevo al cuadrado. Y ahí tendríamos el cuadrado del segundo término. Y si yo le sumo, le agrego este término al primer miembro, también le tengo que sumar este término al segundo miembro. ¿Está? Bien, ya tengo el trinomio cuadrado completito. Vamos a completar este trinomio cuadrado perfecto. Y al cuadrado, que es el cuadrado del primero, menos 4y, que es el doble producto del primero por el segundo, y nos estaría faltando el cuadrado del segundo término. ¿Cómo lo obtenemos? Tomo este coeficiente, menos 4, y lo divido en 2. Y a todo esto lo elevo al cuadrado. Y ya tengo el cuadrado del segundo término. ¿Ya, chicos? Y le agrego al segundo miembro también. Y ahora hay que operar. ¿Sí? Esto me va a quedar x cuadrado menos 6x. Esto me da 3 al cuadrado 9, más y al cuadrado menos 4y. Esto me queda 2 al cuadrado 4.
más 3, igual a 3, perdón, más 9, más 4. Perfecto, ya tengo entonces los trinomios. Acá tengo un trinomio cuadrado perfecto, y acá tengo otro. Factorizamos aplicando el tercer caso. Entonces tengo el primer término que es x, menos el segundo término que es 3, elevado al cuadrado. Vamos con el segundo cuadrado del binomio. Y es el primer término, menos el segundo término, 2, al cuadrado. Igual a 16. Y ya tengo la ecuación de la circunferencia, expresada en forma canónica. ¿Cuánto vale el centro? Pregunto, chicos, ¿cuánto vale el centro? ¿Qué coordenadas tiene? 3, 2. 3, 2, muy bien. Las coordenadas del centro, 3, 2. Y el radio, ojo, el radio no es 16, el radio es 4, porque yo acá tengo el radio elevado al cuadrado. El radio elevado al cuadrado es 16. Por lo tanto, el radio vale 4. Por lo tanto, hemos obtenido una circunferencia real, con centros de coordenadas 3, 2 y radio igual a 4. En otros casos, tal vez encuentre una circunferencia imaginaria o una circunferencia reducida. Bien, este es un procedimiento, chicos. ¿Cuál es el otro? ¿Sí? Para determinar qué tipo de circunferencia representa esta ecuación. Aplicando estas formulitas, chicos. Aplicamos esta fórmula. Entonces, vamos con esta. Hagan captura y vamos con el segundo procedimiento. ¿Ya está la captura? Vamos. Fíjense que las ecuaciones, la ecuación es la misma, chicos. La ecuación es la misma. ¿Sí? Entonces, A vale 1. C vale 1. D vale menos 6. E vale menos 4. Y F vale menos 3. Ahora escribimos la formulita que nos permite calcular el centro y la fórmula que nos permite calcular el radio, que son estas que hemos descubierto, ¿no? Esas son las fórmulas. Ahora simplemente reemplazamos, chicos. Reemplazamos. Menos D, que vale menos 6, sobre 2, menos E, que vale menos 4, sobre 2. ¿Sí? Si resuelvo esto, me queda 6 dividido 2, 3. 3, y esto me queda 2. El centro tiene coordenadas 3. El mismo centro que hemos encontrado acá. ¿Está? Bien. ¿Cómo hacemos para calcular el radio? Reemplazo. Un medio de D que vale menos 6 al cuadrado, más E que vale menos 4 al cuadrado, menos 4 por F que vale menos 3. Resuelvo todo esto, chicos, ¿sí? Y me da que el radio vale 4. El mismo radio que hemos encontrado aplicando este procedimiento. Entonces la circunferencia, perdón, se me escapó eso. La circunferencia es una circunferencia real de centro 3, 2 y de radio igual a 4. ¿Está, chicos? ¿Dudas, preguntas?